Buenas tardes, doctora. Buenas noches, ya, compañeros. Nosotros vamos a presentarles el tema de cáncer testicular. Está conformado por Almaraz Flores Brian Alfredo, una servidora, y Méndez Rosales José Ángel. ¿La que sí? Bueno, para, digamos que empezar a hablar ya sobre la patología, nada más vamos a recordar un poquito, pues, qué son los testículos, ¿no? O sea, ya nada más es como para recordar, pues sabemos que es esto, pues son pues la parte del sistema reproductor masculino, son, digamos, los dos órganos que normalmente, pues son pequeños, ¿no? Como se asocia en la literatura, como, pequeñas pelotas de golf. Esto, bueno, va a ser en los adultos, ¿no? Se mantienen dentro de su saco, como lo vemos en la imagen. Que este saco, pues como lo sabemos, pues es el escroto, ¿no? Que cuelga debajo de la base, de la base del pene. También recordemos que los testículos tienen pues dos funciones principales, que son bueno, la de su producción de hormonas, como los andrógenos o la testosterona, y pues la de producir sus espermatozoides, pues para de así comenzar un embarazo, ¿no? La que sigue. Eh, el cáncer testicular pues es una neoplasia muy común, de hecho, pero también es curable. Esto pasa frecuentemente bueno, en los hombres entre los 15 y los 35 años. Eh, Esta patología pues va a consistir en el cáncer que se desarrolla, esto se puede desarrollar en uno o en los dos testículos, ¿no? Y el 90% de estos cánceres pues se desarrolla en las células germinales. La que sigue. De acuerdo a su epidemiología, pues el 95% de los tumores malignos de testículo, pues se originan en el epitelio terminal primordial. Aquí los tumores malignos de origen germinal, pues se van a clasificar en seminomas y no seminomas. Los seminomas son como, bueno, extremadamente sensibles a la radioterapia y los no seminomas, pues van a responder favorablemente, pues a la quimioterapia, perdón. Les dejé, bueno, les puse este pequeño cuadrito donde nos explica pues un poquito mejor todo esto. La que sigue, por favor. También aquí el 80% de los casos, como ya lo había mencionado, pues va a ocurrir entre los 15 y 35 años de edad. También es más frecuente esto en la raza blanca, ya que aquí se atribuye a que desde pues la vida embrionaria, las concentraciones séricas de los andrógenos pues son mayores en la población negra. Y de acuerdo a la incidencia mundial, uno a cada caso, hay uno o a cada seis pacientes de acuerdo a cada 100.000 habitantes. Entonces, pues sí. La que sigue, por favor. La causa concreta del cáncer de testículo, pues es como, bueno, resulta desconocida, pero se han identificado algunos factores de riesgo con una clara asociación con los tumores germinales. También, bueno, encontré que entre las varias causas posibles de esta patología, pues puede existir una predisposición hereditaria, carcinógenos químicos, los estrógenos, también puede ser por algún trauma, o una orquitis, que esto pues va a ser el desequilibrio hormonal local, ¿no? Eh, la que sí. Aquí el principal factor de riesgo pues va a ser la criptorquidia, la cual es la falta del descenso del testículo pues hasta el escroto. Esto bueno, pasa durante los primeros años de vida. Aquí digamos, el desarrollo pues embrionario, aquí los testículos descienden desde la zona cefálica, lo que después va a corresponder, digamos, a la cabeza bueno, hasta que su lugar definitivo, que ya va a ser el escroto, obviamente, a través de la línea media y pues del abdomen. En algunos casos, este descenso no se produce y se retrasa hasta después pues, del nacimiento.
Aquí los pacientes, bueno, los hombres con criptorquidia, pues tienen mayor riesgo de presentar cáncer, tanto en el testículo no descendido y en el otro, ¿no? En el que está bien. Eh, Entre el 1 y el 3% de los pacientes con los tumores germinales bueno, van a tener historia familiar de cáncer de testículo. Aquí, pues, lo cual sugiere, pues, un componente, obviamente, hereditario. De la misma forma, aquí los hermanos, los hijos tienen hasta 10 veces más el riesgo de desarrollar esta enfermedad, pero como ya les había comentado en la etiología, aquí, sin embargo, todavía no está bien establecido los factores genéticos responsables. Hay algunos otros factores de riesgo, aparte de la criptorquidia, que es la principal, pues también tenemos las anormalidades congénitas del pene, testículos o los riñones, presencia de hernias inguinales, cáncer de testículo previo, antecedentes familiares de cáncer de testículo y una infertilidad. Siguiente. En cáncer, para dentro de la importancia de este tema es que ustedes como médicos que van a población abierta, puedan ustedes explicar sobre todo a los jóvenes en la pubertad. Obviamente sabes que el testículo pues ya no crece, o sea, entre los 15 y 16 años termina más o menos el crecimiento del testículo y ya no va a aumentar en volumen. El cáncer de testículo, como bien lo dijeron, doctora, normalmente va a tener 3 picos: en la infancia, en la adolescencia y en la tercera y cuarta década de la vida. Pero existe un pico más en la gente de edad adulta, más o menos entre la séptima década de la vida, pudiera haber cáncer testicular, y estos generalmente son, como usted los dividió en seminomas y no seminomas, normalmente son seminomas. Y esto, aquí hay algo muy importante, que podemos hacer un diagnóstico diferencial con un linfoma testicular, porque también en el testículo hay linfomas. Como bien lo dijo, el principal factor de riesgo para el cáncer de testículo es la criptorquidia. Y leyó por ahí, doctora, ¿a qué edad tienen que descender los testículos? ¿Ya llevaron pediatría? No, no llevamos, doctora. Ok, el testículo tiene que descender antes de los 3 años. Si a los 3 años el testículo no ha descendido, el riesgo para que tenga cáncer de testículo es muy alto. ¿Y esto es por qué? Porque los testículos no tienen que estar a temperatura, a nuestra temperatura, bueno, a la temperatura corporal como tal, necesitan una temperatura más baja. Entonces es una de las razones por las cuales, si hay criptorquidia, es un factor de riesgo muy importante. Se dice que prácticamente más del 60% de los pacientes con criptorquidia pueden desarrollar cáncer testicular. Como bien lo dijo la doctora, hay las células germinales van a migrar cefalocaudalmente. Entonces, pero aquí hay algo muy importante que tienen que saber. Las células germinales, como la migración es cefalocaudal, puede haber remanente de estas células germinales a nivel de la glándula pineal, en el mediastino y en el retroperitoneo, ¿sí? Porque son los sitios por donde pasan y terminan obviamente a nivel del abdomen y pasan al conducto inguinal. Del conducto inguinal van a descender al escroto. Cuando existe remanente de estas células a nivel de estos 3 sitios que les acabo de mencionar, vamos a tener tumores germinales extragonadales, que quiere decir que se van a originar fuera de las gónadas. ¿Y cuáles son? En las mujeres los ovarios y en los hombres el testículo. Entonces, el tumor germinal de la glándula pineal, que es algo que se presenta normalmente en la infancia, obviamente no es tan grave. ¿Por qué? Porque los tumores germinales se curan. Eso es algo muy importante y el concepto que se deben de llevar, pero se curan de acuerdo a los factores pronósticos que nosotros podemos tener. ¿Qué significa eso? Me voy a adelantar un poco a los doctores. Hay 2 variedades, los seminomas y los no seminomas. En los seminomas prácticamente se curan.
Sí, los seminomas no te van a elevar ningún marcador y normalmente se van a localizar en el testículo y el retroperitoneo y estos son muy ordenados. La diseminación de los seminomas, perdón, es ganglionar, es el clásico anaplásico y el espermatocítico en cuanto a la histología. Y los no seminomas no. En los dos seminomas tenemos variedad de teratoma maduro, teratoma inmaduro, el senos endodérmicos, el carcinoma embrionario y el del sacovitelino, ¿sí? Y estos tienen diseminación hematógena, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que del testículo pueden brincar al pulmón, pueden brincar el hígado e incluso sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con estas variedades porque estas variedades muchas veces cuando nos llegan pueden llegar con crisis convulsivas. Obviamente, al estar hablando nosotros de tumores germinales, sabemos que nos van a elevar dos marcadores que no me voy a adelantar tanto, que nosotros tenemos que pedir y si los encontramos positivos, de hecho, los tumores germinales son los únicos donde nosotros como oncólogos médicos vamos a tratarlos sin tener de reporte de patología. Entonces, ¿cuál es el principal factor de riesgo para tener un cáncer de testículo? Es igual que en mama, haber padecido uno previo. O sea, si tú tienes un cáncer de testículo, tienes que vigilar el otro. Y eso es muy importante explicárselo a los pacientes porque pues dicen, bueno, ya me curé, yo ya me voy, no, porque tú puedes hacer un segundo cáncer testicular. ¿Cuál es el otro? HIV. La infección por HIV en la actualidad nos da inmunosupresión y recuerden que la inmunosupresión pues, nos puede dar alguno de los cánceres y uno de los cánceres es el cáncer testicular. Hay algo que se llama un cáncer in situ. El cáncer in situ testicular, pues obviamente es un cáncer muy temprano y es un factor de riesgo para que te dé un segundo primario y que es el cáncer de testículo. Eh, Aquí la doctora nos habló de la raza. Realmente la raza sí es importante y obviamente es mucho más frecuente, más que nada en la raza blanca que en la raza negra, ¿sí? Y obviamente esto es muy importante tenerlo en cuenta, pero como bien lo dijo la doctora, específicamente un factor de riesgo para cáncer testicular no lo hay. Hay una mutación, porque aquí dentro del cáncer testicular tenemos mutaciones y una de las mutaciones del cromosoma 12. Algunos pacientes van a tener antecedentes de mutaciones del cromosoma 12. Siga, doctora, por favor, o que sigan con la ponencia. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, propiamente antes de pasar a los tipos histológicos, primero vamos a ver las manifestaciones clínicas. Aquí la presentación clínica en los pacientes puede ser pues muy variada. Generalmente los pacientes se van a presentar, bueno, al tener una presentación clínica de manera típica, pueden llegar porque pues durante la ducha o ciertas cosas empiezan a notar tumoraciones de tipo sólido porque en todos los cánceres van a afectar pues lo que es el parénquima testicular, aunque propiamente sean de células germinales, entonces son pues masas muy sólidas que pues así es como el paciente lo va, como que la sensación de pues de que hay algo que está mal. Aunque también puede presentarse un dolor escrotal agudo, y esto es raro porque hay pacientes en los que no detectan como tal un crecimiento testicular, pero que refieren un dolor que puede ir de 1 a 2 semanas y pues realmente por descuido, por cierta situación, no acuden al médico hasta que ya ven como que no es normal que después de 2, 3 semanas les siga doliendo pues los testículos o propiamente el escroto, podrían decir ellos. La presentación típica, pues esta es un poco más frecuente. Son tumoraciones sólidas, pero que se van a presentar con dolor escrotal agudo. Y esto es porque puede haber que hay un proceso hemorrágico dentro del testículo, que ahorita ya lo vamos a ver en los tipos histológicos, o porque incluso mm, existe un proceso de torsión, aunque aunque es típico,
puede generarnos un diagnóstico diferencial con otras situaciones como criptorquidia o torsión testicular o alguna otra situación que genere pues propiamente el dolor testicular. Y entonces es aquí donde pues tendríamos que tener el criterio de realizar tal vez ciertas pruebas o realizar propiamente lo que es el ultrasonido testicular, que ahorita ya lo vamos a ver, que es la principal eh, vía de diagnóstico para realizar pues un diagnóstico propiamente certero ante cáncer testicular, porque les digo, puede ser una epidimitis, una eh, perdón, se me fue, o torsión testicular. También pueden presentar con edema en el escroto. Esto es muy frecuente, de hecho, en niños, tal vez en pediatría, ya después vamos a ver, que hay diversas situaciones que pueden ocasionar que exista una acumulación de, pues, de líquido intersticial en lo que es el escroto y que pues esto va a ser más evidente porque va a haber un aumento de volumen pues mucho más marcado. Aunque en este caso también ahorita conforme vayamos desarrollando el tema, vamos a ver que existen ciertos tipos de tumores que son más propensos a generar edema escrotal. Pesantes en el hipogastrio y ginecomastia, que esto se asocia más a tumores, por ejemplo, como el coriocarcinoma, que ahorita vamos a ver que como existe, bueno, este tipo de tumor, el coriocarcinoma, en lo que es el cáncer testicular, pues nos va a elevar lo que es la fracción beta de la gonadotrofina coriónica humana y esto pues nos puede generar ciertos rasgos de feminicidad en lo que son los hombres, pero pues ya lo vamos a ver. Así como pues también puede haber otras situaciones que ya incluirían, por ejemplo, la metástasis que está produciendo el cáncer, como pueden ser lumbalgia, sensibilidad en el pecho, o tos o dolor en el pecho, o propiamente si ya diseminó también a cerebro, pues dolor de cabeza o alteración en el estado de conciencia, porque pues ya hay una situación pues un poco mayor. Y esto es ya porque básicamente esto ya empezaríamos a notar o a comprender que ya existe un proceso metastásico en este paciente. Bueno, el patrón de diseminación, como ya lo dijo la doctora, en lo que es el cáncer testicular, principalmente los cánceres seminomatosos, podemos presentar pues cierta diseminación de tipo ganglionar, que esto va a ser a través de los ganglios linfáticos retroperitoneales y conforme aquí pues esto va a depender mucho de lo que es el cáncer que estemos teniendo en cualquier testículo. Por ejemplo, si tenemos o estamos hablando de un cáncer de tipo o que ocurre en el testículo derecho, podemos tener diseminación a través de lo que es el ganglio precabal, el paracabal y el interaortocabal. Más en cambio, un cáncer que se presente en el testículo izquierdo del varón puede ser de tipo preaórtico o paraórtico. También refería que pueden existir cánceres de tipo seminomatoso o propiamente cánceres no seminomatosos que se van a diseminar a través de vía hematógena y esto puede ser muy variado desde pulmones, cerebro, hígados o también pueden dar a órganos abdominales y pélvicos. Pero aquí la literatura refería que es muy raro que un cáncer de tipo testicular, sea de células germinales o no germinales, eh, produzca metástasis por contacto directo, por ejemplo, como lo que sería un cáncer colorectal o un cáncer de estómago. Pero pues la literatura no descarta que existan pues un proceso de metástasis por contacto directo. Recuerde, doctor, que obviamente los testículos están en el escroto, pues obviamente el escroto no está dentro de las órganos a nivel de la región pélvica y obviamente no vamos a tener infiltración, lo que nosotros llamamos locorregional. Oh, Algo muy importante que tienen que saber
es que el cáncer normalmente a veces el testículo no va a crecer, ¿sí? Y siempre como varones tienen que explicar, existe una diferencia, a veces en un testículo uno puede ser más grande que el otro, pero no es significativa. Lo que sí es muy importante explicarle a los jóvenes que pues no tiene que aumentarte el volumen, no tiene que dolerte y no tiene que tener irregularidades, ¿sí? Muchas veces puede haber ser un varicocele, puede ser a veces un linfocele, puede ser una orquitis, o sea, pueden ser procesos infecciosos, pero no siempre. Normalmente se caracteriza porque es un aumento de volumen testicular e indoloro, o una masa testicular indolora. Puede haber pesantez, ¿sí? Esos son los síntomas locales que puede tener, pero también puede haber manifestaciones a distancia. ¿Cuáles son? Usted bien acaba de decir, los tumores seminomas se van a ir por vía linfática, los seminomas, como lo dijo. Del lado derecho tenemos la cava izquierda, tenemos la aorta. Entonces, como dijo, puede haber ganglios precavales, paracavales, intercavo-aórticos, inter, para, ahí espérame tantito, ya se me fue. Para aórticos. Intercavo aórticos, preaórticos y retroaórticos, ¿sí? Si es derecho izquierdo, ¿sí? Entonces aquí lo que puede haber en estos pacientes es algo que se llama hidronefrosis. Como obstruyen los ureteros, pues obviamente a veces el paciente empieza con dolor en la espalda baja. ¿Y eso es por qué? Porque pues está oprimiendo lo que es el retroperitoneo y no deja que haya orina, ¿sí? Pero los tumores no seminomas, esos se pueden saltar el retroperitoneo. A veces no tenemos nada a nivel de retroperitoneo. ¿Por qué? Porque estos son hematógenos. Pero dentro de lo que nos explicó, el teratoma maduro y el teratoma inmaduro, que son no seminomas, esos sí se van a nivel de retroperitoneo. Pero cuando tenemos los extirpes que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado es senos endodérmicos, coriocarcinoma y sacovitelino y el teratocarcinoma, que estas son variedades de alto riesgo y estas se pueden ir a distancia. Aparte de los síntomas locales, tenemos síntomas regionales que son a dónde va a drenar, que es el retroperitoneo, pero también los no seminomas, sobre todo el coriocarcinoma, nos va a dar algo que se llama síndrome de lisis tumoral, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que van a generar sustancias que pueden poner al paciente, de hecho, la vida en riesgo, elevación del ácido úrico, del calcio y falla renal aguda. Esto es una urgencia en oncología y obviamente esos pacientes se tienen que hospitalizar. Normalmente los varones, si le crece un testículo, no les da pena, no les gusta revisarse si les crece un testículo. Cuando yo llegué a la residencia, yo decía, bueno, ¿y por qué no dicen o sea, por qué no los jóvenes cuando les está creciendo el testículo, pues no dicen, ¿no? Entonces yo me dedicaba a preguntarle a cada paciente que yo veía siempre con cáncer de testículo y les decía yo, oiga, ¿y por qué si le estaba creciendo un testículo no dijo? Es que es tanta la falta de información de los jóvenes, es que la mayoría me contestaba, es que yo pensé que después me iba a crecer el otro testículo. ¿Sí? Y obviamente, al igual que como las mujeres en cáncer de cervix, en cáncer de mama, cuando tú te vas más allá a los pueblitos, los pacientes no les da pena, no se quieren revisar porque les da pena, porque no van al médico porque les da pena decir que un testículo les está creciendo. Y como nadie sabe, nadie tiene información. Si nosotros preguntamos, nos vamos a población abierta, ustedes porque son médicos, pero si nos vamos a población abierta, en una secundaria, en una preparatoria, incluso a una universidad, hay hombres que no saben que existe el cáncer testicular, como también hay hombres que no saben que existe el cáncer de pene, ¿sí? Piensan que solamente pues, los cánceres en los órganos sexuales únicamente son de las mujeres y no, o sorpresa, también son en los varones. Algo que nosotros vemos en los jóvenes, sobre todo en los niños, es que hay ginecomastia. Todo joven con ginecomastia estamos obligados a
revisar los testículos, porque muchas veces es la primera manifestación. ¿Por qué? Porque se produce una eutrofina coriónica y esta va a estimular el crecimiento de la glándula mamaria. Todo jovencito que tiene ginecomastia tenemos la obligación de ver a los testículos. ¿Por qué? Porque pudieran tener un cáncer testicular y a veces no necesariamente se va a tener una masa. Es como las mujeres cuando te haces la mastografía. Puedes tener microcalcificaciones y clasificarse en el BIRAX. En el testículo igual. A veces hay microcalcificaciones testiculares y tú puedes tener un cáncer testicular pequeño, que puede ser un coriocarcinoma que te esté generando metástasis y no se vea. Entonces, no necesariamente yo puedo decir que es una masa testicular, ¿no? A veces son microcalcificaciones o lesiones sólidas en el testículo que no te crece tanto el testículo y tú tienes un cáncer testicular. Por eso es muy importante, como bien lo dijeron los doctores, medir alfa-fetoproteína y fracción beta. También medimos otro marcador que es la DHL, que es un marcador de respuesta inflamatoria. Y la DHL, pues normalmente va a estar elevada, sobre todo en los no seminomas. Y estos tres, grábense esto, alfa-fetoproteína, fracción beta y DHL son los tres marcadores que nosotros vamos a pedir en cáncer testicular. Cuando los pacientes te llegan de inicio con crisis convulsiva, múltiples metástasis pulmonares o gran carga tumoral a nivel de retroperitoneo, y si tú no, como oncólogos médicos, si no los tratamos rápido se mueren, porque sí se mueren. Muchas veces haces una predictor, puedes hacer una prueba de embarazo como vas a la farmacia y compras una prueba de embarazo y si marca, eso es un cáncer testicular y nosotros con eso podemos dar tratamiento. Entonces, dentro de la oncología, el único tumor que nos permite dar tratamiento a nosotros como oncólogos sin reporte de patología son los tumores germinales, porque recuerde que tienen alto doblaje. ¿Qué significa eso? El doblaje del coriocarcinoma son entre 6 a 18 horas. Esa es la vida media del marcador. Y lo que es el alfa-fetoproteína, su vida media más o menos son 5 a 7 días. O sea, se doblan en semanas. Y si tú no los tratas en la forma aguda, la gente o los muy jóvenes se mueren. Entonces recuerden, hay síntomas regionales que son locales del aumento del testículo, puede haber dolor, puede no haber dolor, puede haber torsión testicular, confundirse con la orquitis. Hay regionales que son adenopatías a nivel del retroperitoneo y hay a distancia que son metástasis pulmonares, metástasis hepáticas e incluso a sistema nervioso central. Y es algo que se llama síndrome de lisis tumoral. Aquí el síndrome de lisis tumoral es el que nos pone a temblar a nosotros como oncólogos médicos, porque hay dos formas de las cuales podemos tener el síndrome de lisis tumoral. El espontáneo es porque el tumor está doblando tanto y está generando tantas sustancias y forma ácido úrico, se van a lo que es el sistema pielocalicial y tapan el riñón. Y el otro es el síndrome de lisis tumoral inducido por quimioterapia. Pero nosotros, como ya sabemos que son tumores de alto doblaje, pues los hidratas, le das solopurino, le das manejo para evitar que el paciente presente el síndrome de lisis tumoral. Siga, doctor, por favor. Sí, doctora. Muchas gracias. Bueno, aquí como les mostraba, pues esto es lo más frecuente que se puede observar, principalmente en los tumores de tipo seminomatoso, que es, por ejemplo, la presencia de este conglomerado de células germinales propiamente, que aquí es muy importante realizar una PET o una tomografía por emisión de positrones, porque son tumores o células tumorales que consumen pues muchísima glucosa, entonces por eso pues es tan fácil observarlo a través de la PET, el conglomerado de células tumorales, y este es el mismo paciente, y como aquí se ve, la única célula que puede consumir más glucosa del cuerpo que en ese momento la célula tumoral, pues es propiamente el cerebro. Aunque miren, aquí también se observan en lo que es pues la situación pélvica del hombre, que pueden ser los testículos. Que ya... Esa tomografía que usted está mostrando es una clásica de tumor germinal. Si se fijan, ahí está el riñón y se ve la crura del riñón, eso que se ve más blanquito como recto,
esa como tubito recto, esa es la crura renal. Y hacia, obviamente, todo eso que se ve como más, como clarito, como oscurito, todo eso son los ganglios retroperitoneales. Eso prácticamente no vemos, no se ve ni muy bien ni la cava ni la aorta. Eso que está marcando ahí son, eso que está marcando ahí está pintando, tiene medio de contraste. Uh-huh. Entonces, todo lo que tiene medio de contraste es vaso, allá lo acerqué. Todo lo que tiene medio de contraste es vaso. Ese que se ve larguito como tubito, ese es la crura renal, pero ese que se ve redondito, ese es la aorta. Bájele tantito, arribita, doctor, donde está un poquito más arriba, esa es la aorta. Esa es la aorta. Entonces, como ven, esto así se llama signo de la aorta flotante. ¿Por qué? Porque está invadida de todo el tumor. Donde tiene todo eso más arriba, doctor, váyase más arriba, más arriba, hasta ahí llega el tumor, de ahí hasta abajo. Y aquí al lado del paraórtico, baje tantito el cursor a mano de izquierda, derecha, doctor, donde está el riñón, ándele, ese es el psoas, ese es el músculo psoas. Y ahí no existe ninguna interfase. ¿Por qué? Porque el tumor está infiltrando el músculo psoas. Aquí, de hecho, los pacientes te dicen, me duele la espalda para caminar. ¿Por qué? Porque el tumor está tan grande que está infiltrando el músculo psoas. Sí, entonces ahí yo no veo, ahí veo la aorta, pero la cava no se ve. ¿Por qué? Porque todo eso es un gran conglomerado ganglionar. Y pues sí, este es un paciente que tiene una gran carga tumoral. Para la próxima semana yo voy a imprimirles todas mis fotos que tengo para mostrarles cuáles son las metasas y para que puedan saber, ¿ok? Pero todo lo que están viendo ahí es el gran conglomerado y abajo, todo lo que se ve en eso, todo eso es la captación de la glucosa marcada, como dice el doctor. Y acá este paciente pues tiene enfermedad retroperitoneal y si se ven, si se fijan, el riñón derecho, el riñón izquierdo, perdón, viéndola de lo estamos viendo de frente, lo que vemos derecho es izquierdo y lo que vemos izquierdo es derecho. El riñón izquierdo está aumentado en tamaño, muy aumentado. Aquí no veo que tenga hidronefrosis, ¿qué significa? Que está colectando, ahí no se ve tanto, pero realmente, pues obviamente este paciente tiene una gran carga tumoral. Muchas gracias, doctor. ¿De qué? Bueno, propiamente a lo que es la anatomía patológica, como ya lo había mencionado anteriormente la doctora, tenemos un tipo de carcinoma in situ que es una neoplasia intratubular de células germinales y este es como la lesión precancerosa, por así decirlo, que propiamente nos va a formar un tumor de células germinales. Entonces, como ya lo dijo mi compañera, son del 90 al 95% de las tumoraciones testiculares y los vamos a dividir principalmente en dos, seminomas y no seminomas. Los seminomas son más frecuentes en la tercera década de vida, esto es entre los 30 a 39 años, y van a ser de tipo anaplásico, clásico o espermatocítico. Estos propiamente son tumores de tipo puro. ¿Qué es eso? Que viéndolo acá, solamente se tratan de células espermatogénicas, en donde pues no vamos a encontrar otro tipo de colección. Bueno, esto lógicamente, otro tipo de colección de otras células, como en las células, en los tumores no seminomatosos, que pues aquí la colección y la arquitectura pues está un poco más diferenciada o se pierde totalmente pues la estructura y adquieren otros patrones. En cuanto a los seminomas, pues estos son más frecuentes en lo que es la tercera década de vida y aquí, como ya los había dicho, estos van a ser tumores de tipo no puro. ¿Por qué? Porque vamos a tener células espermatogénicas, que son las células germinales, pero también vamos a tener otros tipos de células que ahorita pues ya vamos a ver propiamente. Y aquí el más frecuente de todos es el carcinoma embrionario, eh, aunque también existen tumores mixtos que igual son de manera muy frecuente. Bueno, primero vamos a pasar con lo que es este corte del seminoma
clásico. Este en sí representa entre el 50% de todos los cánceres testiculares en lo que es, pues, el hombre. ¿Y por qué digo que el 50%? Porque no importa si son de tipo de células germinales o de el estroma, este es el más prevalente en sí de todos. Macroscópicamente lo vamos a ver de esta manera. Son, pues, tumoraciones muy voluminosas que van a adquirir, pues, un tono, pues, un poco grisáceo, pero microscópicamente, pues, las células espermatogénicas van a adquirir ciertas características como se van a empezar a agrandar, o sea, las células germinales tendrían que ser un poco más chiquitas, tienen que tener una membrana celular bien diferenciada, y lo más importante es pues que los núcleos van a ser muy hipercromáticos, y esto va a hacer que pues en sí lo que es el citoplasma de las células espermatogénicas previamente antes pues se vea menos reducido. Y en contraposición, pues tenemos este que es los seminomas de tipo espermatocítico, y estos son más frecuentes en lo que son, pues, hombres propiamente mayores de 60 años, decía. Eh, y aquí es diferente, ¿por qué? Porque la multiplicación celular, aunque pues existe un aumento de volumen de lo que es la imagen histológica, aunque lo viéramos pues un poco más chiquito como en estas, las células pues no están un poco más amontonadas, aunque todavía sigue teniendo estas características de núcleos hipercromáticos y con las membranas celulares pues bien delimitadas, que ahorita vamos a ver cómo en los otros tipos de tumores pues se pierde totalmente. Y bueno, perdón, este de tipo seminoma es el que está más entre los 20 y 30 años posiblemente. Entonces este es el más frecuente, no solamente en todos los tumores, sino si tenemos un paciente, como dijo la doctora, de entre 20 y 30 años que se nos presenta con dolor de tipo lumbar y que tiene una presencia de crecimiento en el testículo, aunque no le duela propiamente, pues podríamos eh, sospechar por estadística y por características clínicas de un seminoma de tipo clásico. Bueno, propiamente los tumores que no son de tipo seminomatosos o de tipo seminoma, pues el más frecuente de todos estos, como ya les dije, es el carcinoma embrionario. Aquí van a suponer entre un 95, un 90% igual aproximadamente de los tumores no seminomatosos. Es importante porque macroscópicamente son pacientes que igual ingresan por un por un crecimiento en lo que es el testículo, pero que van a presentar, pues esto sí, un dolor de tipo agudo. ¿Por qué? Porque puede ser que por el aumento de tamaño y por la alteración de múltiples células existan procesos hemorrágicos o de isquemia propiamente en lo que es la masa testicular. Entonces, pues al paciente esto clínicamente nos va a evidenciar con dolor. Aquí las células microscópicamente pues van a adoptar diversos patrones muy diferentes. Propiamente las células germinales aquí pues son estas, pero debido a que existe la infiltración, por así decirlo, se podría decir, de otras células, va a adquirir ciertos patrones como de tipo alveolar o tubular, que pues si lo vemos de este lado, pues aquí no se ve nada de eso. Eh, pero aquí las características que empieza a adquirir es como si aquí estuviera formando una pequeña glándula. Además de que las células que van a formar por así decirlo, esta circunvolución o esta forma redonda, pues van a empezar a adquirir una forma como de tipo de células epiteliales, como aquí, pero que aquí pues estas células son las que van a sufrir el mayor proceso de transformación porque se ven más hipercromáticas y mucho más grandes que las células germinales de otra parte, por ejemplo,
esa misma región. Además de que pues puede tener infiltración de otras células, por ejemplo de células estromales. En sí esto es como que de los más agresivos, el carcinoma embrionario, no solamente por la displasia celular, sino por la infiltración de otros tipos de células. Después tenemos a lo que es el teratoma, que básicamente es igual una serie de conjuntos de diversas estirpes celulares de varias capas germinales que pueden ser desde el ectodermo, mesodermo, endodermo, que van a afectar pues todas las células espermatogénicas. En este caso, este puede aparecer en cualquier edad, aunque las formas puras van a ser más frecuentes en los niños. Y aquí lo más frecuente que se puede observar histológicamente es que se van a observar pues ciertos infiltrados de diversos tejidos, como por ejemplo pueden aparecer estos islotes de cartílago, porque pues lo que es pues la capa germinal del ectodermo pues se empieza a infiltrar, o igual puede formar ciertos patrones como de glándula, o sea, es igual un poco, por así decirlo, pues agresivo en el sentido de transformación celular, pero tiene mejor pronóstico que lo que sería un carcinoma embrionario propiamente. El siguiente es el tumor de saco vitelino, que bueno, pues este es igual importante, pero más en lo que son los lactantes, los niños pequeños de entre 1, 3 años, y estos van a ser, ¿cómo se van a presentar macroscópicamente? Pues generalmente el niño puede presentar con un agrandamiento de los testículos, lo que sería un hidrocele, y este puede verse de color, pues, líquido de color amarillo, grisáceo y como amarilloso, pero microscópicamente, después de que se hace la cirugía, esto vamos a ver histopatológicamente, que vamos a observar ciertas células que van a adquirir como una cierta composición como de tipo cúbica, o propiamente pues de tipo como si tuviéramos una glándula, van a adquirir un patrón como de tipo de células mucinosas, pero que pues propiamente no estamos hablando de una glándula, sino eso es lo raro. Además de que tenemos un infiltrado pues muy grande de lo que son las células de Leydig, que estas básicamente son células de los cordones espermáticos. Las siguientes pues básicamente son los tumores de cordón sexual y de lo que es propiamente el estroma de testículo. Y aquí los más importantes son los tumores de células de Leydig, después los tumores de células de Sertoli, los tumores de célula de la granulosa, el fibroma y el tecoma. Como les decía, estos, principalmente los de célula de Leydig, representan entre un 60, un 70% de lo que son los tumores del cordón sexual y de todo el estroma. O sea, representan el 60-70% de los tumores que no son seminomas. Entonces, si solamente de aquí son el 4% de todos los tumores testiculares, este es el que va a abarcar más de todos. Este se presenta en individuos de entre 20 y 60 años de edad. El pico, pues es como el que dijo la doctora, que tenemos 3 picos. Este sería entre el pico de los 20 años, 15, 20 años, y en individuos mayores de 60 años. Este, pues aunque igual va a tener cierto aumento de lo que es la masa testicular, generalmente los pacientes no presentan con dolor ni nada, simplemente es el aumento del volumen lo que van a referir. En la mayoría de los casos, este tipo de tumores son de tipo benigno. Mencionaba que solamente el 10% de todos estos tumores de células de Leydig
van a ser de tipo maligno, pero aquí hay algo importante, que aunque en la mayoría de todos estos tumores del cordón sexual y del estroma tienen ciertas características de benignidad, eh, como son demasiado metastásicos, se podrían considerar como que de riesgo por el grado índice de metástasis que tienen, aunque propiamente no tienen características malignas. Y bueno, pues básicamente microscópicamente se va a formar a partir de que las células de Leydig, que no van a perder ciertas características a como estaban previamente, pero van a empezar a generar ciertas cantidades de algo que se llama lipofusina, que van a empezar a hacer que su citoplasma empiece a aumentar de tamaño y que por si consiguiente esta lipofusina se va a regar a través de la membrana y le va a dar a los tejidos pues cierta característica hipercromática histopatológicamente. Los siguientes pues que son los tumores de células de Sertoli. Estas pues propiamente a nivel microscópico van a formar ciertas trabéculas o túbulos que básicamente son las células de Sertoli, pero que van a adquirir esta característica como alargada y que se van a alinear. Y es importante, ¿por qué? Porque las células de Sertoli, como no son formadoras de propiamente de sustancias gonadales, lo que es preocupante es que las sustancias que van a empezar a segregar como si fueran células de Leydig, van a empezar a darle este aspecto pues un poco más oscuro a lo que son las trabéculas o túbulos que empiezan a formar. Y por último, tenemos otros tipos de tumores que estos solamente representan el 1% de los cánceres testiculares y tenemos estos gonadoblastomas, que son tumores de células del cordón sexual, del estroma y de células germinales, pero que no se agrupan dentro de los que son de tipo no seminomas, porque van a tener ciertas características que en cierta manera pues son de tipo benigna, y esto es que aunque pues estos tumores microscópicamente se vea muy feo como lo que sería un coriocarcinoma, pues generalmente no presentan gran problema para el paciente y son los que tienen mayor índice de curar. Por eso, no, nada más por esto, por la evolución clínica de los pacientes, no se les agrupa en los de tipo no seminomas. Y tenemos tumores de estirpe linfoide, que esto sí no encontré, al igual que los del saco de York, imágenes que serían tumores generados por linfomas o por leucemia propiamente. Pero que, como ya lo dijo la doctora, pues generalmente estos tienen cierto índice igual de metástasis importante, porque pues son cánceres independientes. El diagnóstico pues básicamente se varía en lo que es la detección temprana, que el paciente va a presentar pues esta masa palpable en el escroto, perdón, aquí por la palabra. Y pues como nosotros como médicos lo primero que tendríamos que hacer es un ultrasonido Doppler a color, que con transductores de alta frecuencia de entre 7.5 a 10 MHz. Y lo que vamos a observar es esto, la presencia de una masa que va a ser de tipo sólido, que va a tener ecogenicidad baja, pero que va a ser muy heterogénea. Y si acaso estos puntitos blancos que podemos observar son propiamente las calcificaciones, y estas pueden tener propiamente áreas quísticas o no tener estas calcificaciones, pero que como lo estamos realizando a través de un Doppler, vamos a ver un aumento pues muy grande en lo que es la vascularidad del tumor. Y esto es importante porque, por ejemplo, si detectáramos otra situación como hidrocele o los que dijo la doctora, pues esto no se va a ver al ultrasonido, propiamente está masa tumoral y más está lo que es el efecto del Doppler.
Además, para el diagnóstico, pues podemos utilizar ciertos marcadores tumorales, como ya lo dijo la doctora, que se van a presentar más en cánceres de tipo no seminoma. Y aquí pues los podemos asociar a diversos cánceres, por ejemplo el de alfa-fetoproteína. Me parece que igual se asocia un poquito a tumores de tipo seminoma, pero no es tan frecuente. Y este se presenta más en teratomas y en coriocarcinomas. La gonadotrofina coriónica humana en su fracción beta se presenta más en coriocarcinomas, y la lactato deshidrogenasa, pues esta va a ser inespecífica igual, pero por prevalencia se asocia más en tumores de tipo no seminomas y tumores de estroma, principalmente en este caso sería el de células de Leydig. Y esto es importante porque estos marcadores tumorales no solamente nos pueden ayudar, no solamente nos van a ayudar para el diagnóstico, sino también una vez que demos el tratamiento, que ahorita lo vamos a ver, a través de estos podemos dar el seguimiento de metástasis, sobre todo en los casos en donde no es posible accesar a una TAG o a una resonancia magnética o alguna otra prueba de imagen. Y en los métodos por imagen, pues es muy similar. En este caso tenemos la presencia de un seminoma, me parece, que propiamente ya accedió a lo que es el pulmón y que pues se está viendo de esta manera. Se hizo una TAG y después una resonancia magnética, perdón. Y como era inespecífico, tal vez en ese momento para las personas que realizaron el artículo, pues hicieron también una tomografía por emisión de positrones, en donde ya también se empezaba a ver una diseminación a lo que es el mediastino, y que básicamente esto es el mismo paciente. Y bueno, esto sería todo por mi parte, no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, continuamos con el tema de la estratificación de este tipo de cáncer. Bueno, hay una tablita del lado izquierdo que es la clasificación dada por el Comité Conjunto Americano del Cáncer. Y como en las anteriores, pues esta se divide en la letra T, que evalúa el nivel de propagación a diferentes tejidos, como puede ser un T0 sin evidencia de tumor, y de ahí se subdividen en diferentes grados, que va desde el PT1 hasta el 4, y la letra N para evaluar el grado de metástasis a ganglios regionales, y así como en los diferentes tamaños, como puede ser en el N1, que va desde 2 centímetros o menos, y estos pueden ser múltiples, el N2, que va de 2 a 5 centímetros, y por último la letra M, que pues evalúa el grado de metástasis, y se subdivide en M1, M1A y M1B. En resumen, del lado derecho hay una tablita que se divide en estadios. En cuanto al estadio A, este es un tipo de cáncer que tiene un diámetro menor a 2 centímetros, que más adelante voy a hablar de una clasificación que se llama clasificación de Royal Marsden. Bueno, en el caso de la letra A, pues eso es un diámetro menor a 2 centímetros, y ahí tiene el número 1, que significa que no hay evidencia de una metástasis. Y en la letra T tiene un PT1, que eso quiere decir que el tumor está limitado al testículo y no hay una invasión vascular o linfática. El 1B quiere decir que hay un diámetro de 2 a 5 centímetros, y de igual manera, no, como es 1, no hay evidencia de metástasis, y tiene un PT2 o un PT4.
El PT2 quiere decir que el tumor está limitado a testículo y puede haber invasión vascular o linfática y puede llegar al PT4 que invade pues el escroto y puede estar acompañado de invasión vascular o linfática. En cuanto a la letra S, S mide la presencia de los marcadores tumorales que ya he mencionado anteriormente, como es el caso de la DHL o deshidrogenasa láctica, el AFP o alfa-fetoproteína y la gonadotropina coriónica en su fracción beta. Para el estadio 1S hay una subdivisión de que es S13, que esto quiere decir que la DHL está aumentada 10 veces su valor, o en el caso de la gonadotropina en su fracción beta, esta está aumentada con un valor de 50,000, o la alfa fetoproteína mayor a 10,000. Y para la clasificación del número 2, hay una presencia de metastásica, pero esa está limitada a ganglios. Y aquí hay un aumento en la invasión de ganglios regionales, como es en el caso de la 2A, que presenta un N1, que es una metástasis a un ganglio, que esta puede ser 2 centímetros o menos, se pueden presentar múltiples, y un S0 en donde los marcadores deben estar normales, o puede haber una disminución de la DHL, de la fracción beta de la gonadotropina o de la alfa-fetoproteína. Para el estadio 2B, aquí hay una invasión regional metastásica N2, que quiere decir que hay un tamaño de 2 a 5 y estos pueden ser únicos o múltiples. Y pues de igual manera S0 normales o disminuidos los marcadores tumorales. Para el estadio 2C, aquí hay una invasión N3, que quiere decir que la metástasis al ganglio puede ser mayor a 5 centímetros y valor igual o disminuido de los marcadores tumorales. Para los estadios número 3, ya puede haber una invasión supra o infradiafragmática, y la característica es que aquí pues ya presentan metástasis, como es el caso del 3A, que presenta una metástasis 1A, que quiere decir que es una metástasis a distancia, que puede invadir pulmones. De igual manera pueden estar involucrados ganglios regionales o no. Y en la 3B, pues hay una metástasis a distancia, que puede invadir de igual manera pulmones, pero aquí los marcadores son en S2, que quiere decir que la DHL está en un valor de 1.5 a 10, o la gonadotropina va de un valor de 5,000 a 50,000, o en el caso de la alfa-fetoproteína, que va de 1,000 a 10,000. Y por último el 3C, que hay una metástasis que puede ser 1A, que puede invadir pulmones, o 1B, que puede invadir pulmones y ganglios regionales. La siguiente, por favor. Bueno, esta es la clasificación que les había mencionado, que esta es de Royal Marsden, en donde pues toma en cuenta los niveles que ya había mencionado, que es el 1, que no hay evidencia metastásica; el 2, que se limita a ganglios; el nivel 3, que invade ganglios supra o infradiafragmáticos; el 4, que es una enfermedad metastásica extralinfática; y pues los diferentes diámetros que se representan con letras, como es la letra A, que es menor a 2 centímetros, la B, que va de 2 a 5 centímetros,
la C, que es de 5 a 10, y por último la D, que pues ya presentan un diámetro superior a los 10 centímetros. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento, el principal tratamiento pues es una orquiectomía inguinal radical, en donde debe haber una ligadura alta del cordón espermático, y este tiene pues una efectividad del 60 al 90%, pero depende del estadio, la invasión de ganglios regionales, si ha realizado metástasis o no. Y pues este tratamiento debe estar acompañado de terapia, de radioterapia y de quimioterapia. Bueno, para esto se divide el tratamiento en cáncer de testículo semiomatoso, que pues son tumores que, como ya ha mencionado la doctora, se pueden curar. Estos tumores generalmente no se mezclan con otros tipos, eh, no presentan una elevación de los marcadores tumorales, como es la deshidrogenasa láctica, la gonadotropina y la alfa-fetoproteína. Y el tratamiento también se divide en no semiomatosos, que esto afecta en células que se convierten posteriormente a espermatozoides, como es el caso del carcinoma embrionario, el teratoma y el carcinoma de saco vitelino, que ya les mencionó mi compañero Brian. Y para el caso del cáncer semiomatoso en el estadio 1, se puede o se recomienda el tratamiento con vigilancia, esto mediante una radiografía de tórax que puede ser mensual, cada mes, en el primer año. Ya al segundo año se puede realizar una exploración física cada 2 meses, esto acompañado de una tomografía abdominopélvica. También se recomienda radioterapia y quimioterapia, un ciclo de eh, carboplatino. Para el caso del estadio 2, 2A, pues de igual manera se recomienda radioterapia. Para el estadio 2B ya se utiliza quimioterapia en 3 ciclos de bleomicina, etoposide y platino. Para el tratamiento no semiomatoso en la etapa 1, que son los que tienen mejor pronóstico, esto se divide en bajo riesgo y alto riesgo. En el caso del bajo riesgo sin invasión linfovascular, pues se recomienda realizar una vigilancia con la consulta mensual, con radiografías de tórax, tomografía abdominopélvica, y este se puede acompañar de una quimioterapia en 2 ciclos de bleomicina, etoposide y platino, además de una linfadenectomía retroperitoneal neuropreservadora. Y para el caso de alto riesgo, se debe realizar una vigilancia, pero esto sin la quimioterapia está contraindicada. La siguiente, por favor, María. Los diferentes estadios o etapas, como es el caso de la A2 y la B2, se tienen que tomar en cuenta los marcadores tumorales. En el caso de que sean negativos, pues se debe de realizar la vigilancia y la linfadenectomía retroperitoneal neuropreservadora. Y si son positivos, se debe realizar una quimioterapia de 3 a 4 ciclos de bleomicina, etoposide y platino. Para la etapa 12 o A3, depende de que si es de riesgo intermedio o riesgo pobre. Más adelante tengo una tablita donde vienen los factores pronósticos a considerar de acuerdo a los rangos de los marcadores tumorales. Si es de riesgo intermedio, se realiza una quimioterapia en 3 ciclos de
de los medicamentos que acabo de mencionar, y si es de riesgo pobre, de 4 ciclos. En la siguiente, por favor. Bueno, aquí está la tablita que había mencionado, que se divide en bueno, intermedio y pobre. El pronóstico de igual manera se divide si es semiomatoso o no semiomatoso. En los casos de los semiomatosos, pues tienen un mejor pronóstico. La supervivencia se estima en 10 años en un 96 al 98% en el caso del estadio 1. Para el estadio 2A, que pues es un diámetro menor a 2 centímetros, y la metástasis está limitada en ganglios, tiene una supervivencia del 92 al 86%. En el 2E, que el diámetro ganglionar va de 5 a 10 centímetros, y la metástasis de igual manera está limitada en ganglios, tiene un pronóstico del 70%. Esto con tratamiento mediante radioterapia. Para el 2D, que es el diámetro superior a 10 centímetros, tiene un 98% de buen pronóstico con radioterapia y quimioterapia. Y en el grado 3, que es una invasión ganglionar supra infra diafragmática, tiene un pronóstico del 80%. En el caso de los no semiomatosos, en el estadio 1, donde no hay metástasis y hay una menor invasión ganglionar, tiene una supervivencia del 80 al 90%. En el estadio del 1 al 3 tiene un pronóstico de 60 al 70%, pero para esto se deben tomar en cuenta los factores pronósticos, que es una edad menor a 34 años, el tamaño del tumor, que debe ser menor a 4 centímetros, y pues la invasión de esta, que puede ser en la túnica albuginia, en el epidídimo o el cordón espermático. Y en la tablita del lado derecho, de igual manera hay otra, ahí está la clasificación, pero se toma en cuenta los marcadores tumorales. Para un pronóstico bueno, el tumor testicular o retroperitoneal sin metástasis me muestra una disminución de los valores de la alfa fetoproteína menor a 1000, de la gonadotropina menor a 5000, y de la deshidrogenasa láctica menor a 1.5. Y de ahí pues el aumento de pues va disminuyendo el pronóstico. En el caso del intermedio, pues ya el valor va de 1000 a 10000 de la alfa-fetoproteína, de la gonadotropina, que va de 5000 a 50000, y de la deshidrogenasa láctica, que es de 1.5 o menor a 10 veces su valor normal. En el caso del semioma, pues aquí el pronóstico bueno se considera en la invasión de un sitio primario, pero sin metástasis. La diferencia es que aquí, por ejemplo, la alfa-fetoproteína es normal, y pues los valores de la gonadotropina y de la deshidrogenasa láctica pueden estar, bueno, no afecta tanto el valor, se enfoca más en la alfa-fetoproteína. Y en el pronóstico intermedio, de igual manera, de un sitio primario y sin metástasis viscerales, pues hay una alteración. Bueno, la alfa-fetoproteína puede estar normal, pero los valores aquí alterados son de la gonadotropina y de la deshidrogenasa láctica. La siguiente, por favor, Brian. Bueno, ya para terminar, como conclusión, nosotros tenemos esta, de que el cáncer testicular es una patología muy frecuente entre hombres de entre
entre 15 y 35 años, perdón, en la cual los tipos histológicos de células germinales son los más frecuentes, principalmente los seminomas, que se caracterizan por su gran índice de metástasis retroperitoneal y pulmonar, por lo cual este tipo de cáncer se caracteriza por lumbalgia, tumoración testicular conociéndolo, además de otros síntomas de metástasis. Y en términos generales, pues no existe una forma de prevenir el cáncer testicular, puesto que no se conoce como tal ningún factor de riesgo que podamos evitar como hombres. Y el diagnóstico se va a realizar principalmente a través de pruebas de imagen, lo que es el ultrasonido Doppler a color, pero se tienen que confirmar propiamente a través de biopsia eh, de lo que es el cáncer testicular. Un buen manejo multidisciplinario representa entre un 90% de la curación de los pacientes. Esto representa un buen pronóstico, sin embargo es necesaria la detección temprana, ya que una detección tardía va a disminuir las probabilidades de supervivencia en los pacientes con cáncer testicular. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. No sé si tengan alguna pregunta para alguno de nosotros. Y esas son las referencias. ¿Nadie tiene ninguna pregunta con sus compañeros? Bueno, muy bien, doctores, la clase estuvo muy bien. Nada más que, bueno, en relación a lo que es el diagnóstico, es por ultrasonido, es el estudio ideal, el ultrasonido testicular para buscar las características en un momento de la lesión, si es lesión microscópica, que pudieran ser las microcalcificaciones o buscar algún nódulo sólido. El diagnóstico, pues obviamente lo hacemos mediante los marcadores. Y como les estaba comentando, es el único tumor que nosotros podemos tratar sin tener reporte de patología. Para mí es muy importante que sepan esto porque independientemente que no sea un tumor tan frecuente, pues van primero a oír ustedes a población abierta y hay que educar a la población que ustedes van, o digo, van a una comunidad en su servicio social y muchas veces con ustedes llegan porque son los médicos del primer contacto. Entonces, como ustedes son los médicos del primer contacto, yo considero que esto es de suma importancia, que sepan que un testículo que aumenta de volumen, que a veces es doloroso, a veces es indoloro, que tenga ciertas irregularidades en cuanto a la consistencia, pues tienen están obligados a pedir marcadores tumorales, como ya bien lo dijeron, la fracción beta, la DHL, la alfa-fetoproteína. El tener los marcadores negativos no es un sine qua non que no haya tumor. ¿Por qué? Porque los tumores seminomatosos no van a elevar alfa-feto, fracción beta ni DHL. Si acaso pudieran elevar alfa, fracción beta, pero una pequeña cantidad, porque a veces estos tumores traen con ellos cierta. Entonces recuerden esto, el seminoma puro no eleva marcadores tumorales. ¿Cuál otro tumor no eleva marcadores tumorales dentro de los no seminomas? El teratoma maduro. Que el teratoma maduro se considera un tumor benigno, pero mucho ojo con este tipo de tumores. ¿Por qué? Porque como vimos la tomografía, ¿se acuerdan de la imagen que ahorita nos hizo el favor de su compañero de subir? Bueno, eso hagan de cuenta que son ganglios linfáticos, pero si son ganglios linfáticos de teratoma maduro, ese paciente desgraciadamente está muerto. ¿Por qué? Porque no responde a quimio, no se puede resectar porque es una enfermedad muy voluminosa, está ahogando los grandes vasos y no es resecable. ¿Sí? Si esto, por ejemplo, lo que ven ahí es de coriocarcinoma, seminoma, estos se van a curar. Pero sacovitelino y senos endodérmicos es una extirpe de mal pronóstico.
A veces estos no responden a quimioterapia. Y hay algo muy importante en el cáncer testicular. Tenemos que ver la sensibilidad. Son quimiocurables. Vamos a decir eso, quimiocurables. ¿Por qué? Porque esos tumores son quimiosensibles. Y si esos pacientes no son quimiosensibles, son quimioresistentes, porque hay tumores que son quimioresistentes, si no responden a la quimioterapia, el paciente desgraciadamente va a morir por tumor, ¿sí? Entonces es muy importante segregarlos en seminoma, no seminomas, y dentro de los no seminomas, pues ver los extirpes de alto riesgo. El coriocarcinoma es el único tumor que nos va a dar síndrome de lisis tumoral, que va, el metabolismo o por el doblaje de estas células tumorales tan alto porque crecen muy rápido, porque recuerden que la vida de la fracción beta es en horas, 8 a 16 hasta 36 horas, o sea, el crecimiento de esos tumores es muy, muy rápido. Entonces, pero esos tumores, a pesar de que me dan síndrome de lisis tumoral, metástasis tumorales, metástasis cerebrales, incluso estos niños, si son quimiosensibles, se van a curar. A diferencia de los senos endodérmicos, sacovitelino y teratoma maduro, que el teratoma maduro así va a cirugía y no responde a tratamiento. El tratamiento de ellos es orquiectomía. Si hay disección, si hay afección del retroperitoneo, se llevan a disección del retroperitoneo, se quitan ganglios y hasta ahí no le damos ningún tratamiento. Si quedan ganglios positivos, desgraciadamente, pues no son candidatos a quimios y van a morir por tumor. Ahora, si tengo ese volumen tumoral, recuerden la imagen que acabamos de ver, y si es coriocarcinoma, no se llevan a cirugía, no. El tratamiento es quimioterapia. Y si esto es quimiosensible, va a responder al 100% y el paciente está curado. El tratamiento, los tumores germinales seminomatosos son sensibles a la quimioterapia, sí, exquisitamente sensibles. Anteriormente, la etapa clínica 1 del seminoma, que es confinado al testículo sin enfermedad retroperitoneo, se daba radioterapia en pata de perro. ¿Qué significa eso? Que se irradiaba el área, lo que es el área del escroto, se van a los ganglios pélvicos y los ganglios retroperitonales derechos o izquierdos. Si el tumor fue izquierdo, se irradia del lado izquierdo, hagan de cuenta una patita de perro, o si no, si el tumor es del lado derecho, pues se irradia todo lo que es el lado derecho. ¿Esto qué pasa? Con los tumores germinales tenemos que tener mucho cuidado porque pues, una de las cosas es preservar la fertilidad de los niños cuando son jóvenes o cuando son adolescentes o adulto joven, si no han tenido paridad. Pero aquí lo que se busca también es no que desarrollen segundos primarios. Recuerden que cuando vimos factores de riesgo para cáncer, pues nos percatamos de que la radioterapia es un factor de riesgo para segundos primarios y sobre todo sarcomas a nivel de lo que es partes blandas o sarcoma a nivel de hueso. Y recuerden que se irradia la región pélvica, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, por esas circunstancias, en la actualidad de la etapa clínica 1 de todos los seminomas clásico, anaplásico y espermatocítico van a llevar 2 ciclos de carboplatino, nada más. Se da el día 1, el día 28 y se acabó. Este paciente está tratado suficientemente. Si es un seminoma, etapa clínica 2, para que sea más fácil, siempre se los digo a los residentes, etapa clínica 1 combinada al testículo, etapa clínica 2 confinada a lo que es retroperitoneo, incluso pulmón, y la etapa clínica 3 es metastásica. En cáncer de testículo, si se fijan en la etapificación, no hay etapa clínica 4. Llega únicamente a la etapa clínica 13 y alto riesgo. ¿Y cuál es la de alto riesgo? Si tienes más de 50,000 de fracción beta, más de 10,000 de alfa-fetoproteína y la DH elevada 5 veces por arriba de lo normal. Esto es en cuanto a la clasificación de los riesgos. Todo paciente mayor de 50,000 de fracción beta, solo por la fracción beta va a un S3, ¿sí? Y ese es un alto riesgo. Los pacientes en tumores germinal seminomas no hay alto riesgo, hay bajo riesgo y riesgo intermedio. Y ellos obviamente son etapas clínicas 2 que tienen ganglios menores menores de 2
a 5 centímetros y más de 5 centímetros. Cuando es de más de 5 centímetros estamos hablando de un N3. Y esos van a llevar el régimen que dijo el doctor, el BEP, que es bleomicina, etopósido y cisplatino. Y de eso se dan 4 aplicaciones nomás. La etapa clínica 2 lleva igual los 4 ciclos pero aquí son 2 drogas, etopósido con cisplatino. Ahora, hablando del teratoma maduro, si tengo el tumor confinado al testículo, orquiectomía. Si tengo el tumor en el testículo y a nivel del retroperitoneo, ya sea derecho o izquierdo, va a orquiectomía y disección de retroperitoneo y hasta ahí quedó. No da quimioterapia adyuvante, ¿sí? El teratoma inmaduro, ese sí lleva quimioterapia. O sea, tú le haces orquiectomía, si no hay tumor en retroperitoneo, ese paciente tiene componentes y citoblasto, te puede elevar la fracción beta no mayor de 200 unidades. Ese paciente sí lleva quimioterapia y normalmente le damos 2 ciclos de EP. Los pacientes de riesgo intermedio y de alto riesgo, de S2 y S3, esos pacientes van a 4 ciclos de etopósido, cisplatino y bleomicina, ¿sí? Parece que el tratamiento es, entre comillas, muy sencillo, pero no es tanto. ¿Por qué? Porque cuando el tumor no es sensible a quimio y te recae antes de los 6 meses, eso se llama platino resistente. Y hay un esquema que se llama ifosfamida, etopósido, cisplatino, o ifosfamida, paclitaxel, que es el famoso TIP, que lleva ifosfamida, paclitaxel y cisplatino. Ese esquema es muy tóxico, pero obviamente se llama esquema de rescate. Es un esquema de rescate, y ese esquema de rescate, pues obviamente es como lo dice, para rescatar, ¿sí? Es como parecido a las leucemias, inducción a la remisión y luego el tratamiento de consolidación. Entonces, si el paciente tenemos la suerte de que sea sensible, es sensible. Hola, doctor. Bien, aquí dando clase, sí, dando clase a los alumnos de... Perdón. Entonces, los pacientes de alto riesgo, todos ellos van a rebar quimioterapia, 4 ciclos de PEP. Cuando me progresa antes de los 6 meses, nosotros decimos no es platino sensible y ya le cambio al TIP, que es ifosfamida, paclitaxel y el cisplatino. Ahora, cuando yo doy quimioterapia y queda un residual, ¿qué significa eso? Acuérdense de la imagen que nos presentó su compañero de la tomografía. Y hagan de cuenta que toda esa imagen se hace pequeña y me queda una lesión más o menos de 3.5 centímetros, de 3 centímetros. Ese paciente va a disección de retroperitoneo forzosamente cuando es no seminoma. ¿Por qué? Porque existe un riesgo que el 30% sea tumor residual, 30% fibrosis y 30% tumor necrosado. Entonces, como ven, si se lleva a disección y me dicen respuesta completa, es que no hubo tumor, vigilancia. Si queda tumor residual, se lleva a quimioterapia de rescate. Como bien lo dijo el doctor, la vigilancia obviamente es durante el primer año, cada 3 meses con marcadores, cada 6 meses la tomografía a nivel de retroperitoneo, después la imagen, cada 4 meses, después cada 6 meses, y cuando llega a 5 años, la vigilancia es anual y jamás un tumor germinal se da de alta, jamás. Ese paciente, como bien lo dijeron, el principal factor de riesgo para tener un cáncer testicular es haber padecido uno previo. Entonces, lo único que le tienen que decir, pues no te vas a ir de alta, te voy a estar viendo anual y pues a vigilar el testículo. Ahora, es muy difícil hablar de tamizaje, hablar de prevención. ¿Por qué? Pues porque no la hay. No tenemos realmente una causa en específica, pero si yo tengo un paciente con un tumor germinal, ahí voy a hacer mi tamizaje. ¿Qué significa eso? Que lo dejo conmigo cautivo y no es porque yo lo quiera estar viendo cada año, sino porque ese paciente tiene alto riesgo para hacer un segundo primario, aunque sea bajo. Si me preguntan en tanto tiempo que yo llevo ya de oncóloga, solamente he visto 2 tumores que tienen un segundo primario en todo mi tiempo. No es tan común, pero sí puede haber este riesgo. Ahora, nunca se deja en control los tumores seminomas porque estos van a recaer.
Tampoco se dejan en control los tumores etapas clínica 1, sobre todo los de alto riesgo, etapas clínica 1, que tienen permeación vascular. Si es seno endodérmico o coriocarcinoma, hay que dar tratamiento. ¿Por qué? Porque como nosotros, los jóvenes no se vigilan, sabes que buenos andan en la fiesta y jamás se regresan al control. Es una mala idea, no es que sea mala práctica. Tú no le puedes dejar al paciente la responsabilidad porque él no va a regresar a la vigilancia. Y si lo dejas sin vigilancia, después que se puede curar con 2 ciclos de EP, puede recaer a pulmón e hígado y este paciente, si no responde, se va a morir. Y recuerden, cuando hay una recaída, las clonas pueden haber resistencia y sobre todo en esos tumores germinales. Los tumores germinales, por ser de alto doblaje, pueden tener células resistentes, entonces no es conveniente dejarlos en control. ¿Tienen alguna duda, doctores? Por mi parte, no, doctora. ¿Alguien más? No, doctora, todo bien, gracias. Bueno, entonces nos vemos el próximo viernes para la clase de melanoma, que sería la última, muchachos, y bueno, ya el examen para la siguiente semana, el 16, ¿sale? Sí, doctora. Sí, doctora, gracias. Ándele, pues. Sí, Hasta doctora. luego.